Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar las clases de hoy procurando explicar los procedimientos ejecutivos contemplados en el Código de Procedimiento Civil. A este efecto, corresponde en esta primera parte de la clase referirnos al procedimiento especial de vía ejecutiva tipificado en el artículo 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El artículo 630 en cuestión señala: cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido. Esto es, podemos proponer el procedimiento especial de vía ejecutiva desarrollado en el Código de Procedimiento Civil cuando el acreedor, en otras palabras, el actor o el demandante, tenga en su poder un documento, pero no cualquier tipo de documento. Cuando leemos o cuando comenzamos a leer el artículo 630, necesariamente tenemos que percatarnos que el documento es o tiene que ser de carácter público o auténtico. De tal manera que un documento privado no constituye o no se puede constituir el instrumento fundamental de la acción para el procedimiento especial de vía ejecutiva. Les repito, el documento tiene que cumplir una formalidad de origen, ser un documento público, en otras palabras, un documento registrado o un documento auténtico, que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar una cantidad líquida con plazo vencido. Es decir, que pruebe de manera clara y cierta la existencia de una obligación. 400.000 bolívares, 500.000 bolívares, 10 millones de bolívares. Que no haya duda que se trata de esa cantidad de dinero, que se trata de una cantidad de dinero cierta, expresada de manera indubitable en ese instrumento de carácter público o de carácter auténtico. Pero es que además esa cantidad de dinero debe ser exigible. Como dice el Código, para el momento en que se interpone el procedimiento especial, debe ser de plazo cumplido, porque si no es exigible, como ustedes podrán comprender, la demanda de vía ejecutiva será inadmisible. ¿Por qué? Porque no se cumple con uno de los requisitos del artículo 630 al que hemos aludido. Les repito, para que no se les vaya a pasar por alto. Podemos proponer la vía ejecutiva cuando tengamos en nuestro poder, como acreedores, como actores de un procedimiento o como demandantes, un instrumento público o un instrumento auténtico. Cuando hablamos de instrumento público, estamos hablando, por ejemplo, de un documento registrado, donde conste clara y ciertamente, como lo dice el artículo 630, la existencia de una obligación de pagar una cantidad líquida y exigible, esto es, de plazo cumplido. Si esas condiciones, si esos requisitos no derivan del contenido del documento, la vía ejecutiva es improcedente. El texto del artículo 630 más adelante dice que igualmente procede la vía ejecutiva cuando se acompañe de vale o instrumento privado reconocido por el deudor. Es decir, que el documento, es decir, puede ser público, esto es registrado, auténtico o un documento privado reconocido.
¿no? Pero no un documento privado pura y simplemente. Debe ser privado reconocido por el deudor. Y en todos estos casos, presentada la solicitud de vía ejecutiva al juez, éste va a examinar cuidadosamente el instrumento, es decir, el instrumento fundamental de la acción. El juez entra a valorar el instrumento y si considera que es de los instrumentos a los cuales se refiere el artículo 630, acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas, ¿no? Les vuelvo a leer. Y si considera el juez que ese instrumento que usted le está presentando con la solicitud de la vía ejecutiva cumple con estos requisitos aquí indicados en el 630, entonces el juez de inmediato decreta el embargo de bienes suficientes para cubrir el monto de la obligación y las costas procesales. Generalmente tenemos una letra de cambio, tenemos un pagaré. La letra de cambio para su libranza pues no está sujeta a mayores formalidades. La podemos librar aún en la cocina de nuestra casa mientras nos tomamos un café, en una oficina, en fin, en cualquier parte donde podamos celebrar un negocio. Un pagaré lo podemos redactar en nuestra oficina y firmar ese pagaré en la misma sede de nuestra oficina. Obsérvense bien que no estamos otorgando ni un documento público, ni un documento registrado, ni un documento auténtico, ni estamos llevando para su reconocimiento por ante un notario o por ante un juez un documento privado. Pura y simplemente libramos la letra de cambio. Esa letra de cambio es un documento privado. Y por principio esa letra de cambio o ese pagaré no son susceptibles del procedimiento especial de vía ejecutiva porque se trata de documentos privados. Pero el artículo 631, si ustedes lo leen con detenimiento, establece la forma de preparación del procedimiento de vía ejecutiva cuando el acreedor no cuente con uno de los documentos a los cuales se refiere el 630. Obsérvense. Para preparar la vía ejecutiva, puede pedir el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor. El doctor Enríquez Larroche dice que pudiese incluso solicitarse por ante un juez de primera instancia, pero que es comprensible que este juez de primera instancia, al admitir el procedimiento, va a comisionar a un juez de menor jerarquía para que sea ese juez quien haga el reconocimiento, ¿no? Entonces, para preparar la vía ejecutiva, puede pedir el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde éste se encuentre, ¿no? Ante cualquier juez del domicilio del deudor. Primero civil, segundo civil, tercero civil, cuarto civil, ¿no? Ante los jueces del municipio o ante el juez donde éste se encuentre. Cualquier juez, ¿no? Para que reconozca, ¿no?, su firma extendida en el instrumento privado y el juez le ordenará que declare sobre la petición. Es decir, vamos a convertir un instrumento que nació privado en un documento privado reconocido para que entonces, con esa formalidad cumplida, calce o entre a formar parte de los documentos que enuncia el artículo 630 que acabamos de mencionar. Cumplida esa formalidad de la parte introductoria del artículo 631, tenemos entonces que la letra de cambio, al ser reconocida por su deudor, el pagaré, al ser reconocido por ante el juez por su deudor, se convierte en el instrumento al cual se refiere el artículo 1363 del Código Civil, que dice: el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido tiene entre las partes y respecto de terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público. Eso es lo que le quiere otorgar el artículo 630 al documento privado reconocido, lo que
es decir, a los efectos del procedimiento especial. En otras palabras, equipararlo, gracias a ese reconocimiento, al instrumento registrado. Es decir, ¿y dónde está esa equiparación? Ese reconocimiento deriva del contenido del Código Civil. El Código Civil dice: el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido tiene entre las partes y respecto de terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público, en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones. Hace fe hasta prueba en contrario de la verdad de esas declaraciones. Tal cosa la establece el artículo 1363 del Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador? Darle esa fuerza a la cual se refiere el artículo 1363 del Código Civil al documento que nació privado y que con posterioridad fue reconocido por el deudor por ante un juez conforme al procedimiento del artículo 631 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando el juez notifica al obligado para que venga y reconozca el contenido y firma del documento? Especialmente el contenido del artículo 631 deriva pues que el deudor debe de reconocer el contenido y firma del documento. Veamos. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. Bueno, me citaron para reconocer el documento a las 10 de la mañana y no voy. Incurro en contumacia, en rebeldía, el documento queda reconocido. Aquí está. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. Otra cuestión. El juez me dice, me presenta el documento y me pregunta: usted emitió, libró este documento, esta es su firma, y yo guardo silencio. El documento queda reconocido. También producirá el mismo efecto la falta de comparecencia, bueno, ya lo habíamos mencionado, del deudor a la citación, que con tal objeto se le haga. Y en dicha citación, en el cuerpo de la citación que me van a hacer, fíjense lo que debe constar. Deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre el cual versa el reconocimiento. Generalmente los tribunales en este caso transcriben el contenido de la letra de cambio, de tal forma que el obligado desde el momento mismo en que es citado a este efecto, es decir, sabe cuál es el instrumento que deberá de reconocer como consecuencia del llamado que se le está haciendo. ¿Qué otra cuestión puede pasar? Y ese viene a constituirse en el hándicap del procedimiento especial de vía ejecutiva. Es decir, que yo puedo tachar el documento de falso. Y si yo tacho el documento de falso, pues trampa el procedimiento especial de vía ejecutiva. Porque, como les decía, puedo no ir, el documento queda reconocido. Puedo ir y guardar silencio, el documento queda reconocido. Puedo ir y dudar, caramba, pues yo no me acuerdo, no sé, a ver, para ver la firma, pues sí, caramba, pero ay, sí, no sé, ciudadano juez, es decir, aquí veo esto, se me parece, no, el documento queda reconocido. Pero si usted llega y de manera clara, meridiana, usted impugna el documento, usted tacha el documento, usted desconoce el documento, ese será el efecto del documento. Es decir, el documento quedará tachado y no podrá llevarse a cabo el documento de vía ejecutiva, porque como consecuencia de esa declaración que hace el obligado, es decir, el documento no queda reconocido, el documento quedó tachado. Por eso dice la parte final del artículo 631 que si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente, el procedimiento de tacha.
Y como este este procedimiento es de jurisdicción voluntaria, es decir, el que está contenido en el artículo 631, pues, es decir, no podemos entrar a controvertir. No se puede llevar adelante un procedimiento especial de tacha dentro de ese procedimiento. Hay que tramitar la tacha por separado. Por eso dice, si fue tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente, aparte, por separado. Si el tribunal fuere competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea, para llevar a cabo el juicio de tacha. Observen bien, el artículo, el 631 en su última parte habla, o se refiere a que yo puedo tachar el documento, ¿no? Y entonces tengo que tramitar el procedimiento especial de tacha, ¿no? Siempre y cuando el tribunal sea competente. Y si no es competente, el tribunal que venía conociendo el asunto remitirá al que resulte competente para que sea el que tramite la tacha. Ahora bien, el Código Civil es el que contempla la tacha del documento. Esta tacha es de un documento privado. Por tanto, la tacha tiene que realizarse de conformidad con el artículo 1381 del Código Civil. No se vayan a equivocar con el 1380, porque el 1380 se está refiriendo al documento público o al documento auténtico, mientras que el 1381 se está refiriendo al procedimiento de reconocimiento del instrumento privado. Esto es, este 1380, la última parte del artículo 631 se ha redactado congruamente con el 1381. ¿Y cuándo yo puedo tachar de falso el documento privado? En ese procedimiento de preparación de vía ejecutiva al que me llaman para reconocer la letra de cambio. Lo puedo hacer cuando haya habido falsificación de la firma. ¿Qué dice? ¿Esa es su firma? No es su firma. Se falsificó la firma. Segundo, cuando la escritura misma se hubiera extendido maliciosamente y sin conocimiento de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya. Eso es muy común. Es muy común. La persona firma una hoja en blanco, ¿no? Y en la parte superior de la hoja se extiende el documento. No fue eso lo que combinó la persona. Fíjense que ahí, pues sí es mi firma, pero yo eso no lo combine, ese contenido lo desconozco, lo tacho, eso es falso. Eso no se combinó. Mucha gente estila eso. Y ese documento, formalizado de esa manera, es susceptible de tacha por vía del artículo 1381 del Código Civil. Y cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante. Alteraciones materiales, cuidado con un borrón, con un tachón, porque el documento quedó alterado, se quedó modificado, no fue eso lo que se acordó. Entonces no se les olvide cuando tengan que estudiar el 631, que establece el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva, y leerse el artículo 1381 del Código Civil. No se les pase por alto que esta preparación de la vía ejecutiva se refiere a cuando el acreedor quiere proponer el procedimiento especial de vía ejecutiva y ese documento que tiene no cumple los requisitos o las condiciones establecidas en el artículo 630, según el cual ese documento debe caracterizarse por ser un documento público, un documento registrado, un documento autenticado o un documento privado reconocido. Y es precisamente esa condición la que le pretendemos otorgar cuando sometemos previamente, antes de la introducción del proceso de vía ejecutiva. Por eso se habla de la preparación de la vía ejecutiva. Tenemos que someter ese documento al procedimiento al cual se contrae el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil.